misioneras, y la mayor parte de ellas son cosas que pasamos, hermanos, vivimos cosas que pasamos o supimos de otro que pasó, gente que apreciamos durante la época que estuvimos como misioneros en el Quiché, entre el pueblo Ixil. Tuvimos la oportunidad de darles enseñanza de la palabra de Dios, aunque llegamos como maestros a darles, al inicio a darles a ellos una enseñanza sobre lo secular, o sea, ellos habían empezado un colegio, había habido un accidente alrededor de finales de mayo, y en esa época, cuando fue el accidente, en esa época en mayo, se pararon todas las actividades. Entonces los jóvenes estaban necesitados de profesores, pero yo quisiera contarles, hermanos, una historia, porque como contamos en otras ocasiones, hubo una avioneta que cayó y hubo muertos. Pero yo quiero contarles hoy la historia de una de las personas que falleció. Este hermano vivía en Zacapa, en un lugar, y él, un hombre de Dios que buscaba al Señor, como muchos hijos de Dios que anhelan hacer la voluntad de Dios, y a veces uno no sabe cómo hacerla. Pero él tenía el corazón y la disposición de cumplir con el propósito de Dios. Y hermano, los caminos de Dios a veces son profundamente extraños. Cuando Ruth llegó, hermanos, en Ruth 3, cuando ella llegó de Moab a Israel, en Ruth 3, dice, después le dijo a su suegra, Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Hermano, el Espíritu Santo, aquí Noemí simboliza el Espíritu Santo llevando a una hija perdida de un lugar que hasta maldecido era, hermanos, llevarla al Dios de Israel y al pueblo de Dios. Pero Noemí no tenía idea, no sabía que ella estaba siendo usada para bendición para esta vida, pero también para bendecir a un hombre de Dios que era Booz. Y hermanos, este Booz, cuando él la vio a ella que estaba recogiendo las migajas, las que caían, hermanos, las espigas, hermanos, ella andaba atrás, y él en su corazón le dijo a sus siervos, en el verso 2:15 de Ruth, luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis que lo recoja, y no la reprendáis. Es decir, hermanos, vemos el corazón de dos personas aquí que están, hermanos, llevando y dándole vida a una persona fuera del pueblo de Dios, a Ruth, la moabita. Hermano, una era Noemí, que tuvo que morir, su familia murió, hermanos, sufrieron muchas cosas, Noemí tuvo que sufrir la cruz. Y luego aquí viene Booz, hermanos, y Booz dice, déjenle que coma, que reciba las gavillas. Y en la ley de Dios había una ley que decía que un extranjero o una persona pobre podía llegar a irse detrás de los segadores, y si se caía alguna migaja o
gavilla, ellos lo podían tomar y guardarlo para sí. El Señor, pensando en los pobres, incluso podrían encontraban un árbol frutal, podían cortarlo. No era un robo, era un regalo que Dios les hacía, y que Dios le decía a todo el pueblo que tenían que tener ese corazón de misericordia para todo aquel que está necesitado, especialmente el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero, aquel que no es del pueblo de Dios. Es decir, el Señor pensaba en los demás. Entonces Noemí y Booz estaban tratando de hacerle el bien a Ruth, una amiga de Dios. Y Ruth es una de las palabras usadas en el libro de El Cantar de los Cantares para hablar de la esposa del Cordero de Dios. Amiga mía, amiga. Ruth significa amiga, tiene que ver con el amor expresado. Y hermanos, ella sí, decidió su corazón por el Señor completamente. Pero yo les quiero contar la historia de este hombre, este hijo de Dios allá en Zacapa. Él iba a trabajar como albañil, en su corazón estaba dispuesto a trabajar, y hermano, y uno como misionero debe estar dispuesto a hacer de todo. Barrer, romper, partir piedra, correr, a cargar, cualquier cosa que sea necesario. Un misionero, un hijo de Dios debe trabajar en lo que sea necesario para hacer que el pueblo de Dios conozca a Cristo Jesús, para que el reino de Dios siga creciendo. Y hermanos, este hombre de Dios, cuando ya se iba a ir, nos cuentan que él casi nunca había salido de esa ciudad, casi nunca. Y él empezó a decirle a su familia: quiero que recuerden esto, yo quiero leérselo, porque se lo decía vez tras vez a la familia. Quiero que recuerden esto. Y dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y este hijo de Dios de Zacapa, hermanos, se lo decía a su familia vez tras vez durante la semana. Y no se olviden de lo que les estoy diciendo, no se olviden. Y hermanos, y él partió, hermanos, viajó para poder, en la avioneta, hicieron, según entendí, después hicieron 2 o 3 viajes en la avioneta para llevar a otras personas. Pero en el viaje que él iba, hermanos, no sé si fue el primero, hermano, fue cuando hubo el accidente. Y ahí iba Elena Walton, iba él, iban otras personas también, que iban a trabajar también apoyando en esa área, en albañilería, porque estaba edificando el colegio. Hermanos, iba la Chispita, una que llegó a ser nuestra perrita, la compramos ahí, hermano, es una historia la de Chispita. Hermanos, y además, hermano, y muchos de ustedes en la iglesia conocieron a Chispita, porque esa Chispita, hermano, tiene una historia increíble, hermanos. La sacamos de la montaña, después estuvo en Guatemala, después vino para acá, para Santana, y aquí, hermanos, hay testigos, hermanos. Un carro le pasó encima y 2 veces, de ida y de vuelta, y la Chispita sobrevivió. Mi hermano veterinario me dijo: esta no es perrita, este es gato, me dijo. Porque los gatos tienen 7 vidas. Hermano, y la Chispita falleció, es una larga historia. Pero la Chispita, sí, realmente, hermanos, se llamaba antes Raspa. Y nosotros sentimos cambiarle el nombre, ¿por qué le pusieron Raspa? Porque llegaba y raspaba la puerta. Pero nosotros le llamamos Chispita porque había, hermano, una esperanza de luz para ese pueblo también. Y la Chispita fue encontrada por uno de los hermanos allá en la montaña, con sus perritos viviendo en la montaña. Había huido de su casa porque la trataban mal, y ahí los tenía, y se estaba alimentando de lo que podía, de ratas, de lo que encontraba. Y la encontró este misionero, la guardó, y un día, hermanos, llegó una persona de ahí, y el dueño, y se la llevó y la empezó a tratar mal. Cuando nosotros llegamos, hermanos, él llegó a ofrecérnosla y se la compramos. Hicimos documento, tenemos documento en algún lado donde le pagamos por la propiedad de la Chispita, liberarla, 50 quetzales, liberación. Es tremendo, hermanos. Pero la Chispita es una de las muchas cosas que pasaron especiales. Este hijo de Dios iba ahí en esa avioneta,
Y cuando cayó, hermanos, este hombre de Dios murió y falleció. Pero él le dijo a su casa que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, yo tengo una gran esperanza que de todo eso, hermanos, Dios va a cuidar la semilla y va a haber mucho fruto ahí en ese lugar. Porque muchas personas sufrieron ahí, hermanos, para poder dar el mensaje, hermanos, y algunos todavía están sufriendo, hermanos. Con nosotros llegó Dorian, después de Dorian llegó Amanda y Rosemary, y después otra joven americana que estuvo un tiempo ahí, además de que llegaba el pastor Orlando con personas a ayudar en la área de construcción, hermanos. Y hermano, la labor de misiones es una labor de mucha gente y hay mucha necesidad. Y hermano, dice la Biblia, el Señor Jesucristo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la ganará. Y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Hermano, este Hijo de Dios que murió allí, este Hijo de Zacapa y otros hermanos, este Hijo de Dios está en el cielo en este momento, hermanos. Está en el cielo, debe estar gozoso, debe estar feliz. La familia debe tener el gozo de que este Hijo de Dios está en el cielo. Se graduó, hermanos. Y hermano, ahí en ese lugar también, en esa avioneta también quedaron quemados varios, pero algo especial que es el caso de el Zulu. Hermanos, el Zulu era el nombre de un perro pastor alemán, y este perro pastor alemán era el que les cuidaba de las culebras a los misioneros, allí en ese lugar. Un precioso perro alemán, pero se quemó, hermano. Cuando se reventó, la gasolina cayó, hermanos, y cayó sobre todos. Algunos se quemaron, fue una cosa horrenda. Pero hermanos, este perro se quemó, salió corriendo, hermanos, huyendo, saber a dónde se perdió. Cuando nosotros llegamos y empezamos a dar las enseñanzas y todo, de repente platicábamos sobre lo que había sucedido en esa época, en ese lugar. Y una vez un hombre que vivía por esos lugares me empezó a contar. Fíjese que una vez yo tuve un sueño. Era un Ishil que me lo contó. Y me dijo, y en el sueño yo soñé que el perro Zulu estaba allá, en cierta área de la montaña, estaba allí. Porque después de que fue el accidente, todos lo buscaron, nadie lo encontró. Y él soñó. Entonces al día siguiente él se levantó temprano y se fue, y hermano, encontró al Zulu, lo encontró. Y es bien interesante. Después Greg, el misionero de Sudáfrica, y su esposa Elena tuvieron otro perro que se llamó Alfa, el Alfa. Y después Greg me explicaba que cuando alguien es piloto de aviación, dice que ellos cuando hablan, ellos dicen alfa, beta, gamma, y así dicen algunas palabras así, pero una de las palabras que ellos usan es alfa y Zulu. Y es para poder explicarse bien, porque a veces la comunicación no es muy buena, pero si ellos oyen que dijo algo y dice Zulu, es la Z, dicen ellos. Hermanos, pero tenía el nombre de la última letra y de la primera letra, los dos perros de ellos. Y usted sabe lo que eso significa. El Aleph y el Tav, el Alfa y la Omega. El Tav, hermanos, tiene que ver con la cruz, con la muerte. Hermanos, Dios siempre nos está hablando de una o de otra manera. Y esta persona que murió, hermanos, tiene mucho fruto. Algún día lo vamos a conocer todo. Y yo recuerdo bien la historia cuando estábamos ahí, nosotros, para hacerles un resumen de lo que nos tocaba en un día normal. Hermanos, antes de las 5 ya andábamos parados, teníamos que bañarnos, cambiarnos, arreglarnos, reestudiar lo que íbamos a dar ese día. A las 7 de la mañana ya estábamos en el colegio enseñándoles a todos. Dábamos durante la mañana, toda la mañana, quizás depende, quizás a la 1 de la tarde, íbamos a comer después.
y durante la tarde llegaban los jóvenes con dudas, con preguntas, algo no les quedó claro, llegaban a buscarnos para que les diéramos la enseñanza, y ahí era donde nosotros aprovechábamos. A veces dentro de los estudios de Hebrón, el estudio en casa, decía de repente un verso o enseñaba alguna cosa especial sobre Dios, entonces